Coronavirus. Vamos a meternos de cabeza en el tema médico. Hablamos con el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, está en línea. Queremos recorrer el tema de las vacunas, sobre todo, porque hubo una denuncia que Rubinstein dijo, entre otros lugares en Mirá, el programa que conduce Luis Majul en la semana, que era una operación de parte de este gobierno y ponía en cabeza de esa presunta operación o de esa denuncia al propio ministro Ginés González García. Es así, Rubinstein, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, es una operación porque en realidad nosotros ya habíamos hecho labrado el acta para la destrucción de esas vacunas, para mandarlas a rezago y destrucción en mayo del año pasado, donde se contrató a la empresa que hace la destrucción. Esto es un residuo patológico, necesita condiciones de bioseguridad. Habíamos hecho la orden de compra y tenía que pasar por la validación de la CIGEN, del Ministerio de Ambiente, en fin, de todos los pasos que habitualmente tiene que pasar. En ese momento la empresa presentó una solicitud de reajuste de precios y eso dio lugar a algunas negociaciones y discusiones. Y luego, después hicimos el cambio de gobierno. La verdad que no sé bien qué pasó. Entiendo que todavía no fueron destruidas. Pero no es que se encontró nada, esto ya se sabía, hay un expediente público. Y eran 3,5 millones de dosis, de las cuales 2,200,000 eran de una vacuna antigripal que se había comprado una mayor cantidad debido a que se avecinaba una temporada más fuerte de gripe que afortunadamente no se produjo en el 17. Claro, vamos a aclarar cómo es el proceso, ¿no? Cuando se producen o se compran vacunas, ¿siempre se compran de más? ¿Es algo que se suele hacer? Digo, para los que no estamos en el tema. Sí, en general sí, porque uno lo que tiene que evitar es el faltante. Y mucho más en las vacunas que son estacionales, como es el caso de la gripe, donde existe, digamos, uno hace una estimación de cuál es la población que tiene que recibir la vacuna. Por ejemplo, los ancianos, los adultos mayores de 65 años, o los chicos menores de 2 años, o las embarazadas, o los trabajadores de la salud, y en base a esa estimación hace la compra. Pero eso también depende mucho de cómo viene la temporada de gripe. Hay temporadas que son más suaves y otras que son más duras. En el 16, que fue la primera temporada, fue muy dura, de haber sido de las más duras que se recuerdan en los últimos años. Por lo tanto, como se avecinaba una temporada difícil también en el 2017, se hizo una compra mayor. Pero claro, cuando esas vacunas finalmente no se usan, como las cepas de la gripe van cambiando todos los años, después ya no sirven. Así que ese es el punto, con la vacuna antigripal. Las otras, en general, uno puede estimar un poco mejor, pero la realidad también es que el Estado Nacional, el Ministerio de Salud, compra por cuenta y orden de las provincias, de algunas obras sociales, del PAMI, más de 45 millones de dosis anuales, en base a las demandas de las provincias. A veces sucede que una provincia demanda, supóngase, 100.000 dosis de una determinada vacuna, pero no se termina vacunando esa población. Como las provincias no pueden tenerlas, porque en general la mayoría no tienen buena capacidad de almacenamiento en frío en las propias provincias, las guarda el Ministerio de Salud de la Nación. Esa es la realidad. Esto ha pasado innumerable cantidad de veces. De hecho, el año anterior, el 2015, digamos, también se mandaron a destrucción millones de dosis de vacunas y así muchos años previos. La doctora Bisotti lo sabe. Sí. Por eso entiendo que la denuncia no solo abarca al gobierno anterior, sino al gobierno kirchnerista, que también hizo una compra mayor de vacunas que no se usaron. ¿Y usted está dispuesto, si esto prospera a nivel judicial, a presentarse en la justicia, a dar las explicaciones? Entiendo por lo que respondió que tiene todo comprobado, establecido y protocolizado. Sí, habrá que hacer, yo haré lo que haya que hacer, obviamente. Espero que esto no escale porque no tiene demasiado sentido, como lo decía, es realmente una operación política que tiene otros objetivos. A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son? Bueno, básicamente yo creo que tiene mucho que ver con una escalada general contra la gestión anterior del gobierno, en general. Y en salud, porque bueno, yo he salido, digamos, así como de algún modo soy ex ministro o ex secretario de salud de la gestión anterior, la realidad también es que soy un médico formado, epidemiólogo formado y referente sanitario de la oposición, del radicalismo, y así como he salido a apoyar algunas de las medidas que se tomaron, que estuvieron bien y fueron muy acertadas, también discrepé con muchas de ellas
siempre de manera muy propositiva, pero se ve que esto molesta, y bueno, obviamente yo creo que este es un episodio más de los desafortunados que ha tenido lamentablemente el ministro de Salud a lo largo de la gestión de esta pandemia. ¿Qué es lo que está criticando en este momento respecto a la gestión, digo, en este momento puntual, después de casi 5 meses de cuarentena? En este momento, bueno, lo que pasa es que cuando yo creo que así como se tomó una decisión muy oportuna al inicio de la pandemia, cuando se decretó la cuarentena, y que eso viendo la película de lo que estaba ocurriendo en Europa fue una buena decisión, se siguió con la cuarentena como único instrumento y único recurso, cuando ya se sabía que esto no podía seguir de manera indefinida, que había que tener un esquema alternativo de salida más inteligente. Cuando teníamos, y yo lo planteé cuando teníamos 100 casos por día, no 8.000, en ese momento era posible salir, por supuesto, con más testeo, más rastreo de contactos, pero permitiendo también liberar, sobre todo, algunas actividades que permitieran reactivar las cosas, de manera que si era necesario más adelante volver a retroceder, la sociedad acompañara, como acompañó sobre todo al principio de la epidemia, y siempre, por supuesto, protegiendo a la población más vulnerable, que son aquellos que se mueren, que son los ancianos frágiles, o las personas con enfermedades crónicas, y usando, por supuesto, el tapabocas, el distanciamiento físico, manteniendo todos los protocolos justamente para evitar la propagación del contagio. Rubinstein, usted está diciendo que lo que al principio fue una medida oportuna y temprana, la cuarentena, después se metió el gobierno en un laberinto, o se enamoró y no quiere salir, o no puede salir. Bueno, eso fue lo que a mí me cuestionan mucho. Yo creo que hubo cierto enamoramiento que tuvo que ver con, sobre todo al principio, los altos índices de aprobación social que tuvo el presidente y el gobierno. Y me parece que se quedaron mucho en eso. Y cuando vieron que eso se estaba convirtiendo en una trampa, porque la gente, fuera por necesidad sobre todo, no sé, los más pobres de la sociedad, o por un hartazgo social, comenzó a incumplir, no tuvieron recursos para poder salir. Entonces, para mí eso fue la trampa de la cuarentena, y ahí comenzó la cuarentena o muerte, salud versus economía, y una serie de dilemas que fueron inútiles y que no sirvieron para nada. Claro. ¿Usted cree que justamente, digamos, esta situación que se atraviesa ahora, porque el presidente dice que ya no estamos en una cuarentena, ¿no? Por ejemplo, ¿efectivamente no estamos en una cuarentena o se trata de una cuestión discursiva, en tu opinión? No, estamos en una cuarentena, porque si yo o usted quiere salir a la calle, no puede salir a la calle. O sea, yo puedo ir a correr, por ejemplo, algunos días no sé, de 8 a 10 de la mañana. Sí. Después no puedo salir. Hay prohibición de tener encuentros sociales, hay muchísimas restricciones a la actividad comercial, obviamente a las actividades recreativas, a la circulación. O sea, estamos en cuarentena. Y los otros que decía el presidente es que nadie la cumple. Perdón. Los otros muertos de la cuarentena, digo, ¿cómo queda el sistema de salud? Los datos que no se conocen de la salud pública, que de algún modo quedan enmascarados en estas medidas, en donde el gobierno tiene el control casi absoluto. Yo creo que hay algunas cuestiones que afortunadamente, digamos, son alentadoras en lo que está pasando. Realmente la velocidad de propagación de la epidemia es bastante modesta, la pendiente es muy suave. Y a pesar de que estamos viviendo un aumento del número de casos y de muertes, todavía la cosa, y yo creo que va a mantenerse así, es bastante modesta. Con lo cual permite que ir acomodando ese incremento de la demanda, los servicios de salud pueden responder adecuadamente. Y de hecho, esa es la razón por la cual, excepto en algunos puntos muy focales, cuando aumentan mucho los casos de golpe, como pasó en la provincia de Jujuy, pero que ahora creo que están las cosas un poco mejor, en general los servicios de salud responden bien. Y yo creo que no va a haber ni colapso ni saturación de los servicios de salud ni de las unidades de terapia intensiva, lo cual es muy bueno y fue el objetivo principal de la cuarentena al principio. Ahora, tenemos que tener un esquema más inteligente ahora para poder seguir con esto, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir? La vacuna va a estar, en el mejor de los casos, en 6 a 8 meses, no antes. Entonces, y no podemos mantener estas condiciones durante 1 año y pico, porque no la aguanta nadie. Este es el problema. Y esto lo hablábamos recién con Conrado Stoll, pero me interesa también su opinión. ¿Es suficiente para controlar la situación el distanciamiento social y el uso del barbijo? Sí, lo que se ha visto, y cada vez hay más evidencia, es que el uso estricto del barbijo, más el distanciamiento físico, más evitar las aglomeraciones, los encuentros sociales numerosos en ambientes cerrados y poco ventilados,
en general, con aperturas de las actividades, con protocolos muy estrictos, en general permiten mitigar y controlar la epidemia. Por supuesto que esto tiene que ser acompañado de aislamiento selectivo y muy fuertemente recomendado a la población más vulnerable, por ejemplo, los ancianos frágiles. Y le quiero preguntar, porque me quedó el título, la palabra, usted dice que esta cuarentena es una trampa. ¿Y cómo sale el gobierno de esa trampa? Digo, ¿tiene una salida, tiene un plan? Yo creo que la salida de la trampa está justamente de estar, porque estamos en un dilema muy, muy complicado. Claro, por eso. Ahora, la semana que viene hay que ver si sigue o no, de hecho. Bueno, ahí viene el punto. Por un lado tenemos un aumento del número de casos, por el otro lado tenemos la gente harta, como decía, por fatiga o por necesidad. Por el otro lado tenemos una economía, digamos, en un estado crítico. Entonces, esto es el peor de los mundos. Entonces, creo que la salida hay que ensayarla de esta manera. Tenemos que aprender a convivir con el virus, manteniendo todas estas medidas que estaba mencionando. Todas estas medidas, porque lo más importante es que tengamos una buena capacidad de respuesta de los servicios de salud, porque no vamos a poder eliminar el virus, porque no hay ni tratamiento específico, ni todavía vacuna. Claro. Rubinstein, en Europa preocupan los rebrotes y en algunos países específicamente se hablaba de un cambio de cepa. ¿Eso puede llegar a suceder acá? Es un virus que muta mucho es un tipo de virus que muta mucho, pero en realidad lo que se está viendo es que las mutaciones, lejos de hacer el virus más virulento, lo están haciendo más benigno. Es muy contagioso, eso está claro, pero es bastante más benigno de lo que se pensaba y lo que se sabía al principio de la epidemia. En realidad, si uno mide cuál es la mortalidad, la letalidad por el número total de infectados, que de nuevo son como 10 veces más que los casos que tenemos confirmados, por ejemplo. Claro. En Argentina están en 2%, entiendo, ¿no? La mortalidad. Esa es la letalidad por caso. La letalidad por caso, pero la letalidad por el número total de estimados de infectados está por debajo del 0,3%. ¿Usted cree que hay más casos? Es casi 10 veces. ¿Usted cree que hay más casos de los que contabilizamos? Por lo menos 10 veces más. Si hoy tenemos 300 y pico de mil, probablemente estemos en arriba de 2 millones de casos. ¿Y por qué? ¿Por falta de testeos o porque son asintomáticos? No. Bueno, porque tenemos una enorme proporción de gente que no tiene síntomas, por lo tanto no se detecta, o tiene síntomas muy leves, por lo tanto no consulta. Y además tiene que ver con el déficit de testeos que hemos tenido a lo largo de toda la trayectoria de la pandemia. Al fin de cuentas, ¿la Argentina habrá hecho bien los deberes en materia de salud pública? Rubinstein, usted que ya pasó por ahí en su gestión. Yo creo que no tenemos que ser triunfalistas. El gobierno fue muy triunfalista en las primeras etapas. Yo creo que eso fue un error, lo mismo que las comparaciones que tuvimos con otros países, porque no sé a ciencia cierta al final del día cómo vamos a quedar en el ranking, entre comillas. Estamos 16, yo creo que hay que ser muy cautos. ¿Cómo? Estamos 16, creo, ahora en el ranking. Claro, pero pensemos, por ejemplo, el número de muertes. Que nosotros estamos viendo hoy las muertes de los casos que se infectaron hace 3, 4 semanas. Ese es un punto. Cuando teníamos la mitad de los casos que tenemos ahora. O sea que es muy probable que tengamos muchas más muertes en las próximas semanas. Pero eso haría que el gobierno no modifique la idea de la cuarentena. Digo, sostenida en esa información, la cuarentena puede prolongarse mucho más entonces. Yo creo que lo que hay que tener muy claro son los indicadores duros y objetivos, como es, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva. Si usted se fija, lo que está pasando en el área metropolitana de Buenos Aires está muy, pero muy estable. Más allá de que haya algunos hospitales o algunos distritos que tienen muchos casos y que están más saturados, en general, la proporción, si usted ve la proporción, sigue estando en el 60-65%. Claro. Y ojo, es menos de lo que habitualmente tienen las terapias intensivas en invierno a esta altura, todos los años. Y Rubinstein, usted mencionaba recién que hubo pocos testeos, en su opinión, que se podría haber testeado más. ¿Esto tiene que ver con una falta de testeos o por qué? Porque uno, por ejemplo, si se quiere hacer el hisopado de manera particular, puede ir a un privado, ni siquiera necesita una orden médica para poder hacérselo. Hay una diferencia grande. ¿Cuál es su análisis sobre eso? No, básicamente esta fue una decisión, una imprevisión en el comienzo de la pandemia,
cuando muchos otros países de Latinoamérica, por ejemplo, se prepararon para lo que venía. Ahí nosotros no subestimamos lo que era la magnitud de la pandemia y no se hicieron las compras que se debían haber hecho. Y después, cuando se quisieron hacer esas compras, había tal demanda competitiva que siempre la corrimos de atrás. Hay pocos test en la nación, hay pocos test en las provincias, hay pocos. Entonces, por eso es la razón por la cual empiezan a reservarse solo para los casos, pero no para los convivientes estrechos. O sea, hay pocos test a nivel público. A nivel público y a nivel general hay pocos test, más allá de que haya mucho más ahora, hace unos meses. Pero hay pocos test. Lo que pasa es que la única manera de poder mitigar la epidemia y poder controlar los futuros brotes que van a aparecer, porque ojo, cuando esto empiece a estabilizarse, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires probablemente en las próximas 2 a 3 semanas, por los indicios que yo estoy viendo, vamos a empezar a ver una reducción de casos. Es muy probable que aparezcan brotes puntuales en algunos barrios que haya que rápidamente bloquear. Y para eso es fundamental la búsqueda activa de casos. El plan detectar, por ejemplo. Lo que pasa es que el plan detectar debió haber empezado 2 meses antes de lo que empezó, cuando teníamos 100 casos y no más de 5.000. ¿Hay descubrimientos, hay avances para el tratamiento del coronavirus? Porque aparece el plasma, aparecen, digamos, otro tipo de tratamientos para enfermos que antes se complicaban y terminaban mal. ¿Se avanzó mucho en el tratamiento? ¿Y qué me dice la inmunidad de rebaño? Le hago dos en una. Respecto a los tratamientos, todavía no hay ningún tratamiento milagroso, esa es la verdad. Está el Remdesivir, que es un antiviral que tiene una efectividad moderada en casos muy serios, pero tampoco es milagroso. El plasma todavía no hay evidencia sólida de su efectividad, más allá que también existen algunos indicios esperanzadores, pero tampoco hay una evidencia muy fuerte. Lo mismo que algunos corticoides, la dexametasona, etc. Así que todavía no podemos decir que hay un tratamiento realmente efectivo para el coronavirus. Creo que la vacuna va a ser la solución y ahí sí soy bastante optimista que tengamos en 8 meses probablemente una o más vacunas ya en el mercado como para poder comenzar a enfrentar esto. Claro. Respecto a la inmunidad de rebaño, en realidad persiste la duda, porque lo que se está viendo y lo que se está evaluando es que muchos países, digamos, que han alcanzado, por ejemplo, lo que se llama cero prevalencia, que es la prevalencia de anticuerpos contra el coronavirus. Por ejemplo, han logrado comenzar a reducir de manera muy importante, por ejemplo, en Europa, los casos con 10 a 20% de población con anticuerpos. Cuando en general, en la mayoría de las infecciones virales, o digamos, la inmunidad de rebaño se llega con 60-70%. ¿Por qué esto ocurre? Se piensa que no solamente la inmunidad por anticuerpos está presente, sino que hay, por un lado, alguna inmunidad natural y lo que se llama inmunidad celular o reactividad cruzada, porque hay muchos otros coronavirus parecidos a este coronavirus, como los, por ejemplo, producen el resfrío común, que están presentes ya en los chicos y en los adultos y que por lo tanto protegen contra la enfermedad. Con lo cual, el virus cuando se alcanza un 20% empieza a bajar la circulación y parece empezar a contenerse la epidemia. Entonces llega la inmunidad de rebaño con una proporción mucho menor de población infectada. Claro, claro. Hablando justamente de los tratamientos, esta semana conocimos la muerte de un niño por consumir dióxido de cloro, algo que incluso en Estados Unidos había promovido Donald Trump. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Hay falta de información? ¿Qué se sabe al respecto? No, la verdad que eso es parte de, digamos, de irresponsabilidad. Hay mucho aprovechamiento en estas circunstancias cuando la gente está muy preocupada, con pánico. Esto pasa no solamente con el coronavirus, pasa con el cáncer, pasa con muchas otras cuestiones, donde empiezan a aparecer tratamientos milagrosos sin ninguna evidencia científica, sin ningún estudio serio, y que en general son tóxicos y perjudiciales. Pero imagínate que si esto pasa con el dióxido de cloro, que es una barbaridad, ha pasado con la hidroxicloroquina, donde se supone que científicos serios la estaban promoviendo, incluyendo presidentes como Trump y Bolsonaro, y resultó un fiasco, era además tóxico. Lo llevo a cuestiones más cotidianas. ¿Por qué 2 personas con características similares, una se contagia y la otra no?
¿tiene que ver con el sistema inmunológico o con preponderancia? Incluso se habla de racial o de algunas otras características genéticas frente al coronavirus. Sí, sí, hay características genéticas, A se ver. está viendo eso. No, hay características genéticas que protegen más o menos contra el coronavirus, definitivamente. Existe, digamos, mayor susceptibilidad y mayor o menor capacidad de respuesta, digamos, inmunológica. Esto sí se ve, es así. Claro. Lo que pasa, no hay una cosa que yo diría una etnia definida ni una raza definida. Claro, es que es todo muy Existen nuevo también. características genéticas que sí pueden ayudar o no a responder más contundentemente, digamos, desde el punto de vista inmunológico. ¿La vida saludable influye? Digo, ahora se habla de las Sí, vitaminas, sí, claro. de todo lo que se sabe que hace bien, pero que en general, concretamente, puede ayudar frente a posibilidad de contagios. Sí, claro. Un sistema inmunológico depende de muchas condiciones y mucha de la alimentación saludable, digamos, el ejercicio físico, por ejemplo, Ajá. protegen muchísimo y generan un sistema inmunológico mucho más fuerte. Sí, sí. Doctor Rubinstein, le agradezco mucho el contacto, como siempre muy claro, para entender qué es lo que está pasando hoy por hoy en este especial coronavirus. Vamos a ir seguramente a la calle, Javier Mozo.